El Arranque. Toda la información en las mañanas de Radio Sónica. El Arranque con Maximiliano Leckie. 11:05 de la mañana en la República Argentina, y las vías de comunicación son 4371-4740, @Radio Sónica, @Maxilecki en Twitter. Como te adelantábamos cuando abríamos el programa, Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero y de la izquierda, comparte la mañana con nosotros. ¿Cómo te va, Néstor? Muy bien, un gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Estabas un poco engripado, me contabas. Estoy en pleno, en el cenit de una virósica, según los médicos, así que bueno, espero no contagiarlos. Por eso no voy a aceptar el mate que veo que tomas, pero no. Yo te ofrezco igual, no tengo problema. Nosotros habitualmente... Hay que cuidar la salud del prójimo. Bueno. Néstor, ¿cómo ves el año electoral que estamos transcurriendo y en realidad 4 años del gobierno de Mauricio Macri ya? Esto es un desastre, ¿qué querés que te diga? Sí. Este cuarto año está mostrando que el gobierno ha fracasado en sus propios propósitos, en sus propios objetivos, no hablemos en sus promesas. Ahí yo creo que es la quiebra de toda una tentativa capitalista alrededor de estos grupos políticos y económicos que se nuclearon alrededor del presidente Macri, porque ya cuando corren 4 años y vos endeudaste al país y lo llevas a un nuevo default, porque Argentina hoy tiene en el mundo tasas de default. Sí. Están rindiendo hasta el 16% los bonos. Eso lo pone solamente un timbero porque es el rendimiento de un país en default. Sí. Por lo tanto, eso indica que antes de octubre o después de octubre, Argentina va a una reestructuración de deuda. Sí, todos, o sea, todos no puede pagar, en eso, sí. Claro, no puede pagar en las condiciones que está. Ahora una reestructuración de deuda no es gratis, porque vos sos acreedor y cuando llega el momento te dicen, no, mira, no puedo pagarte el bono, no puedo pagarte los intereses del bono. Entonces tenemos que reestructurar plazo. Bueno, ya es un pagadiós. Entonces eso lleva a la Argentina en un plazo relativamente breve, mediano, de 1 año, de 2, a nuevos horizontes de crisis, de convulsiones sociales, de crisis, de ajustes, de reorganización del Estado, etcétera, para seguir en el rumbo que estamos. Naturalmente que no es el de frente de izquierda. ¿Sabes qué me preguntaba ayer y te lo traslado? Es la parte institucional de la Argentina. Mauricio Macri, cuando asumió, me acuerdo puntualmente en el debate, muchas fuerzas políticas le preguntaban de volver al Fondo Monetario y él dijo que no, rotundo. Claramente a lo mejor lo que él pensaba en el principio de su mandato no era lo que le terminó saliendo o cómo terminó saliendo, no importa. Pero más allá de eso, ¿no hay una responsabilidad política del partido gobernante cuando hace una promesa en campaña y la gente le dice sí y después hace todo lo contrario? Le preguntaron, ¿va a tomar deuda? No voy a tomar deuda. ¿Va a volver al fondo? No voy a volver al fondo. ¿Y ahora por qué tenemos que pagar una deuda que tomó el gobierno, que no había prometido que la iba a tomar y que tampoco pasó por el Congreso para que el resto de los partidos políticos la pueda debatir y que haya una continuidad institucional? La responsabilidad política es total. Ahora, Macri sí dijo, y lo compartió toda la clase política argentina, sobre todo la clase capitalista que está detrás de las fuerzas políticas tradicionales, de que podíamos tomar deuda barata en el mercado internacional y que por lo tanto Argentina despegaba tomando deuda. Este era un tema. El FMI no, por supuesto, el único que lo previó fue el 25 Congreso del Partido Obrero que hicimos en Semana Santa del año pasado, que en el documento colocamos que una alternativa muy probable es que termináramos en la garra del Fondo Monetario. Todavía nadie discutía eso en marzo. Y lo pudimos prever porque veíamos las contradicciones explosivas de la situación, de la situación cambiaria, de la situación de reserva, de la situación de deuda. El crecimiento de la deuda ha sido exponencial. Sí, totalmente. Y no ha despegado económicamente el país, es muy claro que no. Terminamos en manos del fondo y ya van 2 planes del fondo relativamente fracasados, porque ese es el tema hoy. Sí, claro. Tuvimos el acuerdo 1, después el acuerdo 2, y ahora
en este último board, se llama, es decir, en la última revisión del fondo, se sorprenden de que la recaudación estaría un 0,6 abajo del Producto Bruto y recomiendan un nuevo ajuste de unos 80.000 millones sobre la marcha este mismo año. Pero espera, aumentando IVA y yendo en contra de los monotributistas. Bueno, o sea, impresionante, impresionante. Una cosa que ya, ¿de dónde querés sacar dinero? ¿Debajo Claro, de la piedra? claro, ¿no? Y lo han dicho expresamente, que el salario real de los estatales quede totalmente por debajo de la inflación, etcétera. Sí, dicen que no pare lo que hace el gobierno, que es parar obra pública, porque eso realimenta la caída de la economía y por lo tanto realimenta la caída de la recaudación. Claro. Ellos piensan únicamente en la recaudación para el repago de la deuda. Por eso el problema de la deuda y del FMI está en el núcleo de la situación política. Naturalmente vos me dirás, ¿es el único? No. El problema energético, hay 1000 problemas. La inflación tiene varios componentes. Sí, pero si no salís de este atolladero que va a ser el pago de la deuda, no vas a poder crecer nunca. Nunca. Claro. Y después está el Banco Central, que acumuló con las LELIC otra deuda de cortísimo plazo con unas tasas siderales. Sí, claro. Entonces ahí viene un núcleo de nuestra campaña política. Esto es un acuerdo clave del Frente de Izquierda. El Partido Obrero ya tiene elaborada una propuesta de programa al Frente de Izquierda que vamos a discutir, compatibilizando entre las fuerzas que lo integramos, porque no nos interesa solo cerrar candidaturas, nos interesa el programa. Y en el núcleo del programa está la ruptura con el Fondo Monetario. Y ahí le devolvemos al arco político. ¿Quién plantea romper con el Fondo Monetario? Nadie. Y ahí la propuesta concreta es romper con el Fondo Monetario y no pagar, o pagar a medida que se vaya pudiendo, decir, desconocer o no. ¿Cómo sería? Ahí viene una investigación de la deuda y un repudio de toda la deuda usuraria, con lo cual le vamos a pagar los bonos que están en manos del ANSE porque son de los jubilados, el pequeño ahorrista, pero la deuda es todo un negociado. Y vos fijate que en estos 3 años, si vos te preguntás dónde fue la deuda, porque si vos me decís, mirá, el país explota de infraestructura, tenemos una flota mercante que no teníamos, hemos reconstruido la mitad de los ferrocarriles que estaban desmantelados, ¿dónde fue la deuda? No, es un negociado. Pagar gasto corriente. Pagar gastos corrientes. Gastos corrientes y renegociación de deuda. Sí, porque, lógico, también, fundamentalmente, porque ¿qué pasa? La timba, lo que era la timba. Lógico, de algún lado sale esa especulación financiera que le está dando a los balances de los bancos una ganancia descomunal. Solo el Ahora, macro, por pregunta, ejemplo, Marcelo, en un trimestre... pero es importante también esto aclarar, que ya existe una investigación de la deuda, que es el fallo del juez Ballestero, que nunca nadie le dio pelota y sigue ahí. Y ahí sigue, y es viejo, porque es una investigación viejo. Lógicamente, si vos vas para atrás, todo el origen es ilegítimo, es una bola de nieve esto. Sí, ahora pensaba recién cuando decías esto de anticiparse a la catástrofe, digamos, finalmente. Me acuerdo que acá estuvo sentado en mitad de 2016, que Carlos Maslatón, que es una lista de mercados financieros, básicamente, y anticipó, dijo, el modelo de Macri no solo no va a funcionar, sino que todo el mundo desconfía de los mercados internacionales, no le van a dar plata, va a terminar yendo a pedirle plata al fondo, lo dijo en 2016. Sí, es verdad, y terminó así. Terminó cumpliéndose. Ahora, lo que me parecía interesante es que lo que cimentaba esta idea de Maslatón era que Argentina no era confiable porque no había hecho nunca el ajuste. ¿Se acuerdan de la famosa discusión de shock y gradualismo, no? Sí. Macri dijo gradualismo, nunca hizo el ajuste. Lo que te voy a preguntar es para tu espacio, ¿cómo se hace para sostener un país que gasta más de lo que ingresa? Mirá, eso de que gastamos más de lo que ingresa... Bueno, el déficit fiscal, ¿no? Bueno, pero el déficit fiscal es fundamentalmente financiero. Por ejemplo, ahora debemos estar en el 7 del PBI, el 7% del PBI, pero es financiero, fundamentalmente financiero. Es decir, el primario ya está chiquito, el déficit primario está chiquito, tenemos un déficit financiero descomunal. Y acá hay que replantear toda la economía, por eso decía, no es el único tema, el problema de la deuda y las cuentas fiscales, es una unilateralidad. Porque si vos el ahorro nacional lo tenés parado en los bancos, el ahorro nacional es un concepto, no está puesto es un concepto económico más amplio que, digamos, las cuentas de ahorro o los depósitos que están ahí también. Es el concepto de la riqueza que crea la economía en un año. No tiene reinversión,
no hay reinversión productiva. Está fundamentalmente parada a altas tasas de interés, sin inversión productiva, sin inversión en infraestructura, y bueno, así no podemos salir de ninguna manera. Pero Néstor, también y, es interesante, y ahí tenés un tema. Pero ahí tenés un costo también que digamos, para poner ese dinero a trabajar, muchas veces el capital dice el riesgo es muy alto, eso, ¿no? Sí. El riesgo es muy alto y en definitiva lo que me cobran de impuesto en relación al Estado es muy grande. Entonces me conviene más ponerlo en la timba financiera que ponerlo a laburar. Y te diría, tenés los que costos reformular laborales, eso también, los costos ¿no? laborales también son altos. O sea, yo en vez de, digo, supongamos, tengo $1 millón o 10 millones o lo que fuere y los quiero invertir en algún lado. Y a ver Argentina, ¿cuántos impuestos tengo? ¿Cuánto me sale el costo laboral? Sí, comparado con otro país. Me voy al lado, me voy a Uruguay, me voy a Bueno, Brasil. Esas son las comparaciones que rechazamos nosotros por un motivo. Por esa vía siempre hay un costo laboral más bajo que el de país que estás comparando, ¿no? Y entonces en Indonesia es todavía más bajo que claro. en Chile. Sí, claro. Y en Chile, China ni hablar. Y en China ni hablar, aunque ha habido grandes huelgas y la clase obrera china también está empezando a discutir el problema. Este es un problema mundial y ahí vamos a las raíces de la crisis capitalista. Porque resulta que nada cierra y finalmente todo termina en un agravamiento de la superexplotación del trabajador, que es el que crea la riqueza. Sí. Porque vos fíjate que acá las reformas que se prevén para el año que viene, y en esto ya entro un poquito en política, porque Labaña, por ejemplo, ha hecho trascender su plan de gobierno y son las reformas de Macri, solo que estilo Labaña, con un pacto social, con el consenso del peronismo, de los sindicatos, etcétera, ante un gobierno Macri acabado. Pero vienen por una reforma laboral más profunda, con esa misma idea de que el problema que tenemos es el costo laboral. Ahora, yo te devuelvo la pregunta. Si la canasta de pobreza está en 27.560 pesos y la mitad de los trabajadores ganan menos de 28.000, que son las cifras del INDEC, ¿podemos cortar por el costo laboral? No, claro que porque por otra parte, cuando se habla de costo laboral, dice, no, pero no es el salario, son los impuestos. ¿Cuáles impuestos? Las cargas sociales, es el sistema previsional, que le han rebajado brutalmente los aportes. Porque yo te digo, la rebaja del 93, la rebaja del 93-94 de Menem quedaron todas consolidadas, son centenares de miles de millones de pesos por año. Después vino la rebaja de Cristina, porque en el 2014 se aprueba la llamada ley de blanqueo laboral, que hasta empresas de 80 trabajadores rebajaron cargas sociales. Después vino el programa que está en vigencia, que este año, por ejemplo, vos no pagás por un salario hasta 7.003 pesos, no pagás cargas sociales. Ojo, 7.000 no es poca cosa. Es decir, está libre, es un mínimo no imponible de cargas sociales. Luego eso, por la crisis, Macri lo ha extendido a toda la industria textil. Y después lo han extendido a pymes, pero no a 7.000, sino hasta 17.000. Entonces vos tenés que estar reventando el ANSES, el sistema previsional, y a eso se le llama alto costo laboral. Bueno, naturalmente, esto no cierra por ninguna parte, porque después tenés el problema de las tarifas, que es uno de los problemas que sacude al país. Y el problema de las tarifas tiene origen en todo el sistema energético, que no cambió Cristina ni Néstor en 12 años, y que bueno, Macri siguió el mismo rumbo, y bueno, estamos donde estamos. Según decían acá, un funcionario del PRO, ¿se acuerdan? Que no estamos importando más energía, digamos, que era una cosa que sí se hacía, que es bastante ridículo, ¿no? También que Argentina importe, ¿no? Energía, por ejemplo, gas, qué sé yo. No, o sea, sí, en invierno se vuelve a importar, ¿no? Porque no hay capacidad de generar. No, de guardar el gas que tenés de más en verano. Entonces no tenemos los gasoductos para exportar y después los gasoductos para usar el nuestro en invierno. Me dan unas ganas bárbaras de invertir en el país ahora que me cuenta todo eso. Claro, bueno, lógico. Porque eso es lo que te digo. O sea, si la deuda hubiera ido a cambiar la infraestructura, yo lo dije al principio, o los ferrocarriles, los puertos, la flota, la infraestructura, ¿qué cambiamos?
¿Y qué No, cambiamos? Sí, bueno, no aquí cambiamos fue nada. a pagar el sueldo del Estado, gasto ¿no? corriente. Bueno, gasto sí, corriente. también ahí hay una idea perversa, porque Macri vino con su proyecto liberal, llamémoslo entre comillas, De son centroizquierda, falsamente... yo diría centroizquierda, pero no Son importa. falsamente liberales porque si vos mirás, el Estado le financia todo tipo de cosas. Entonces, él vino bajando impuestos, bajó retenciones, y bueno, bajó retenciones. Es decir, el programa de él bajó retención y bajó cargas sociales. Entonces, el programa de baja de impuestos no ha resultado. No resultó de reactivación económica, que era el plan Macri. Sí, que le había sacado La lluvia de inversiones. ganancias, pero no tocó ganancias, no tocó IVA. No, ganancia lo extendió a más gente en el plano asalariado. Hoy más de 2 millones de asalariados pagan. Un poco menos que lo que pagaban en el 2015, pero pagan 2 millones y pico de tipos. Es decir que esa fue una promesa clara también de responsabilidad política, como vos decías. Sí, claro. Dijeron, el impuesto a la ganancia no va a ir más al salario. Exacto. Bueno, ahora va al salario, Ahora a los jubilados, va a todas partes. Lo cambiaron. Bueno, querías cambiar Sí, de tema. sí, Recién estábamos- te quería meter un poco más en política porque, Dale. bueno, la Me dice, economía Dale. me ¿puedo excede un cambiarlo poco. de tema económico? Esto viene Sí, muy cambialo, duro, cambialo, viene muy cambialo. duro. Sí. Bueno, y además, obviamente, me interesa mucho ver cómo viene el armado, ¿no?, de la construcción de izquierda. ¿Qué les parece lo que pasó en Río Negro, ¿no? Que la candidata de Cambiemos sacó apenas 5,7. porcentual y la izquierda sacó 2,6, una cosa así, creo que había 3% sacado. sacamos. Bueno, ahí se vio, los otros grupos de izquierda sacaron un 1% Claro. cada uno. Ahí se vio que un frente de izquierda Le hubiese Lo ganado hubiese la- ganado Cambiemos, por eso, claro. Sí, le luchaba Cambiemos. Pero la izquierda en conjunto sacó 5 puntos. Habíamos sacado ya 5 y pico en Neuquén y consagramos 2 diputados. No estamos haciendo grandes elecciones, no hay un giro a la izquierda. Queremos, eso lo vamos a tomar muy en cuenta ahora en el debate político, porque queremos Eso afinar... estás viendo vos, que todavía no hay un giro del electorado hacia la izquierda, ¿no? No. No hay un aumento, no hay un traslado por el descontento hacia Por la izquierda. ahora no, en esas 3 elecciones. Estamos, bueno, no nos vamos a quejar de que en Neuquén la centroizquierda se derrumbó y nosotros defendimos los trapos con un 5 y pico y mantuvimos los 2 diputados que teníamos, Ujú. los renovamos. Pero nosotros queremos progresar, Claro. queremos que este derrumbe de Macri vaya para el campo de los trabajadores desde el punto de vista de la salida política. Entonces, bueno, ahí tenemos que afinar nuestros planteos, con qué mensaje vamos a ir frente a la catástrofe social, a la crisis. Un tema es la ruptura con el Fondo Monetario y el tema de la deuda. Otro tema es el problema tarifas y la cuestión energética. Otro tema es el aborto legal y los derechos de la mujer, donde nosotros nos tenemos que destacar, porque después de un movimiento de millones de mujeres, resulta que ahora está prácticamente archivado las listas, nadie discute qué pasa, quiénes son partidarios de la ruptura de la Iglesia con el Estado, de la ley de educación sexual integral, del aborto legal y ¿Estarían de gratuito. acuerdo ahí en La propia preguntar- Cristina dijo, nosotros vamos a mezclar pañuelos verdes y celestes en nuestro ¿Estarían de espacio. acuerdo en preguntar en un plebiscito qué es lo que la gente opina del aborto, de la ruptura de la iglesia con el Estado? Absolutamente. Nosotros impulsamos una consulta Bien. popular vinculante, en principio con la media sanción del aborto legal que ya estuvo. Bueno, ahora la campaña lo mejoró un poco, bueno, vamos con él. Pero digamos, la consulta vinculante tiene la siguiente característica. El Congreso la resuelve y si el voto es sí, en 10 días es ley. ¿Y si el se voto publica no? en boletín oficial. ¿Y si el voto Si el no? voto no, esperás hasta la próxima. En Irlanda se La votó próxima- 7 veces ¿Qué? hasta que La se, próxima el aborto consulta. legal. No, la la próxima próxima consulta. consulta, el próximo Ok. debate. No, los próximos 10 Hay que minutos, estar ¿no? dispuesto a perder o ganar. Sí, bueno, está bien. No. Lógico, si Aparte- no- pero ¿qué pasa? Acá viene un tema. La consulta popular sería la decisión popular sobre un derecho. Claro.
Y en cambio, ¿quién decide? 38 senadores, viene el lobby de la iglesia esta, de los evangelistas, No, del pero otro. además la sociedad está mutando, está haciendo todo ese proceso de cambio y lo está haciendo lentamente. Quizás una primera consulta popular no llevaría al resultado positivo, pero quizás en el avance del tiempo sí. Y en las capitales de provincias. Más vale, pero igual, Marce, se está dando a nivel mundial, es un cambio que para mí se está dando y la sociedad está llegando a ver eso de otra manera. Por eso, bueno, yo antes expresaba que estoy de acuerdo con la consulta popular. ¿Vos y estás también de acuerdo? Sí, y también vamos veo sumando a la izquierda. voluntades. No, yo también Él soy de él derecha piensa y al antiabortista y para mí quiero una dice, ahí consulta. tendría que haber Claro, acá consulta. tenés la polarización. Claramente. No, pero es que quiero una consulta para que pierdan de una vez y paremos de charlar. De Bueno, discutir. perderemos y saldremos a hacer otra consulta popular y así, No, yo creo y como que pasó en ganaremos. Irlanda, como vos decís. Yo creo que ganaremos porque se abre un debate a fondo. Fue muy bueno el debate Sí, del ni hablar. aborto legal, fue impresionante. Sí, Y totalmente. se abre un debate porque ¿cuál es el problema del interior del país? Que hay más dominio De la iglesia. de la iglesia. Y hay más dominio O hay menos de la lobby de, miseria los financiados social. por, Hay más menos lobby dominio. de los financiados por Plan Parenthood, etcétera, ¿no? De Hay- millones de dólares que han puesto acá para financiar campañas asesinas. ¿No? Está claro eso, ¿no? No. En las Una- capitales es una de provincia. postura, Yo creo es una que eso. postura. Y 5 millones de También dólares en el los interior balances de está las súper- fundaciones. Yo También creo que es en el una- interior está muy arraigada la Yo creo que familia es tal una cual se conoce. impostura, no una postura, es una impostura. ¿Qué millones de dólares? Esto es un cuento. 5 millones están en los balances de las ONG. Bueno, Están en los balances, ¿eh? Y Toda las campaña ONG se financia con y algo, las de todas ONG maneras. y las ONG de la iglesia y toda la plata que están Tenés la poniendo misma en la plata. campaña, por favor, Sí, Toda- tenés la mucho toda plata, campaña tenés la mucho financia. más plata. Bueno, Entonces ahí tenés otro eje importante. Nosotros tenemos que discutir. Creo que la consigna central nuestra va a ser que la crisis la paguen los capitalistas. Porque acá está en debate qué clase social paga los platos rotos de esta crisis, ¿no? Este es un gran debate. Y me parece que el Frente de Izquierda es el que puede ponerlo arriba de la mesa. Y entonces ahí viene el tema político, ¿no es cierto? Nosotros ahora tenemos congreso en Semana Santa eso, del contarle PO. a la gente, el PO ustedes tienen un congreso y después se tienen que juntar con el resto del hoy Frente de Sí, Izquierda. el PTS El también PTS. tiene un congreso en Semana Santa, son paralelos. Y ya tenemos avanzado las discusiones, por supuesto. Los congresos van a discutir el aspecto programático, tan importante para nosotros, ¿no es cierto? Cómo vemos estratégicamente el país antes y después de las elecciones, porque nosotros pensamos en la lucha popular. Nosotros queremos sacarnos un régimen de encima. Las elecciones van a estar al servicio de una estrategia política de poder para sacarnos el régimen del FMI, de la deuda, de la privatización energética, de la superexplotación, de la reforma laboral, de la liquidación del sistema previsional. Es decir, que lo nuestro va antes y después de las elecciones. Acá podemos tener un cuadro que después de las elecciones tengas la situación más explosiva que Sí, antes. claro. Porque ahora está Gobierno el que caramelo. gobierna. Exactamente. Ahora está el caramelo de que votamos en octubre. Por ejemplo, Moyano, ayer fue el plenario, sí, ayer. En el plenario, Moyano, ¿qué dijo? La clave de nuestro paro, de todo lo que hacemos, es el voto de octubre. Es decir, ellos no piensan derrotar la política económica con la lucha del movimiento obrero, sino hacer medidas para el voto al peronismo en octubre, que todavía no se sabe exacto su estructura de candidato, ni exacto ni inexacto. Le iba a preguntar, ¿qué opina de Urtubey? Bueno, Urtubey es un macrista, ¿qué querés que te diga? Es un macrista adentro del peronismo, claramente, ¿no? Hay que ver lo que ha hecho sus diputados, lo mismo que Schiaretti. Los diputados de Schiaretti son impresionantes. El otro día ni dieron quórum a esta sesión truchita, opositora tampoco, ni se presentaron. Son tipos que hacen macrismo desde el peronismo y le han acompañado todas las leyes a Macri. Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección en Córdoba. ¿Sí? Y sí, pienso que sí. Ya tenemos 3 diputados, vamos por renovarlo, porque ahí se renueva todo. Ujú. Es cada 4 años, un poquito más democrático que otras provincias. Cada 4 años se renueva todo, vamos por eso y por más. Creo que podemos hacer una elección importante. Y recién vos dijiste, bueno, Porque ahora... bueno, Cristina levantó la lista y está mostrando que su compromiso es con el FMI, como lo mostró Kicillof, que su compromiso no es con los pañuelos verdes, que su compromiso finalmente es también con los Schiaretti. Levantó la lista para que se vote a Schiaretti, porque dice que el triunfo de Schiaretti sería un triunfo del peronismo. Ahí viene el problema del programa. Vos El Frente de Izquierda se va a hacer fuerte
¿qué es esto? Una rosca. Vos recién decías que, bueno, sacaron 3%, casi 3% y después 5% en Chubut, fue, ¿verdad? Sí, así es. Chubut. Sí, Río Negro 3,6. No, en por ahí. Neuquén sacamos 5 y pico. En Chubut sacamos nosotros el 3% y el MST 2 y pico. Bueno, o sea, tenés casi un número parecido en las provincias del sur. ¿Por qué después, terminado el Congreso del PO, terminado el Congreso del PTS, Frente de Izquierda, cómo haces para juntarte con otros sectores que son de izquierda, que se reivindican de izquierda, que muchos dicen, vienen acá al programa y dicen, bueno, me quiero juntar, nos queremos juntar, queremos ir todos juntos? ¿Cómo van a ir todos juntos? ¿Puede sí, ser? claro que puede, claro que se puede. Ya hubo reuniones con ellos, de todos. Nos hemos reunido con el MAS, con el MST, de manera bilateral las distintas fuerzas del FIT. El problema es que hasta no tener el acuerdo del FIT, no podemos dirigirnos a los demás. Bien. Entonces nosotros tenemos el acuerdo del FIT que ya va a incluir la fórmula presidencial. Pero ¿no está es la cierto? intención. Ya el PO en conferencia electoral designó a Romina del Pla para la fórmula. Como presidenta o como vice, de acuerdo al acuerdo integral. Creo que va a ser del caño Romina del Pla, de acuerdo a cómo viene todo, y tenemos un programa y eso se lo vamos a ofrecer a los otros agrupamientos de izquierda. ¿No es cierto? Para ya discutir como frente de izquierda con los otros grupos. ¿Y estarían dispuestos a una interna si fuera otra fórmula presidencial de los otros grupos, o creen que eso no sería...? No queremos, porque pensamos que somos un espacio que estamos tratando de superar el 5%, ¿no? Ir a una interna es absurdo. Priorizamos lo que nosotros llamamos el método del Frente Único, que ya lo hicimos en el 2017, nos fue bastante bien. Tenemos que priorizar eso, porque si vos, en un espacio como el nuestro, empezamos a una interna, vamos a acentuar las diferencias, que las tenemos. Con el MST tenemos diferencias muy grandes. Bueno, y el MAS fue aliado al MST. El MST ha estado con Luis Juez, que ahora es de Macri, ha estado con Pino Solanas, que ahora es del tercer sector del peronismo, no es ni cristinista. Te quiero decir, bueno, pero tampoco es que son cómplices de Macri, ¿no? Digo. No, pero han integrado, tuvieron 3 años en Proyecto Sur ellos, y después integraron la lista de Luis Juez, es decir, es una izquierda centro, más ligada a la centro izquierda que a la izquierda. Ahora fracasó su política de centro izquierda y han venido al campo y ahora se reivindican del campo de la izquierda. Yo lo comparto, lo que es verdad, tal vez si lo mirás en profundidad, lo que decís no es un dato de la realidad. Ahora, también Proyecto Sur no era Pino Solanas el del inicio al que termina con Carrió. Es decir, el propio Proyecto Sur fue como de alguna manera mutando en sus diferentes versiones. ¿no? Sí. Pero Pino Solana no Digamos, cambió nunca. Primero se peleó con Menem por la Galería Pacífico y ahí se pasó al campo antimenemista. Hasta ese momento era menemista. Pino Solana no cambió nunca. ¿Es senador ahora, sí o no? Sí. ¿Por quién entró ¿Por el la alianza senador? con Carrió? Por eso. Con Ahora, la alianza con Carrió, ayer con se el UNA. Con el UNA, exacto. Sí, Es decir, entró por derecha terriblemente. Después, bueno, dice algún discurso que parece imperialista. Lo votó la derecha de la capital. ¿Qué opinas? Claro, por eso. Te quiero decir, son cosas muy serias. ¿Dónde está en ese espectro, Pitrola? No, ¿dónde está en cualquier espectro? Te voy a contar. Ellos integran el gobierno de Urtubey, integran el gobierno de Cornejo. Están en todo espectro, así que no sabemos. O sea, veremos. Cualquier bondi, como dice la calle. Exactamente. Es muy simpática y todo, pero le viene bien cualquier bondi. A Libres del Sur, este grupo, que se ha roto. Ojo que la historia es implacable, ¿eh? Cuando vos no tenés ninguna coherencia política, se rompió. Libres del Sur se rompió. Donda y Menéndez se han ido, y Tumini, el fundador, y todo lo demás, se quedaron. Es decir, se ha roto Libres del Sur como consecuencia. Vos decís, vos podés ir con quien quiera, hacer lo que quiera, pero en algún momento la realidad te va a comprar gay. La campaña en la costa, caminaba en la playa. Tenés razón. Claro, con un tipo de la banca Morgan. Se olvida de las cosas. Bueno, por eso. Hay que tener memoria. Bueno, son 11:35 y te quiero liberar, pero me gustaría preguntarte por Macri. ¿Crees que ya el gobierno de Mauricio Macri está terminado? ¿Va a haber un recambio institucional? Mira, yo creo que está terminado. Y podría ocurrir en determinadas condiciones, ¿viste?
los encuestadores dicen que en determinadas condiciones podría haber, ahora lo dan perdedor en un balotaje con Cristina, pero lo daban, hasta hace un mes lo daban ganador. Hasta en una eventualidad de primera vuelta te dicen con la diferencia de 10 ya. Es como Ahora, yo creo que Macri está terminado. Ahora, si llegara a ganar por alguna alquimia electoral, las convulsiones, las crisis y los choques sociales que va a vivir este país son terribles. Por eso yo creo que ya el establishment, muy bien, comen con Macri y demás, pero están pensando en la salida del macrismo. Y el hombre clave, me parece, en ese punto es Labaña. El hombre clave es Labaña. Ahora, bueno, es la cuadratura del círculo, ¿viste? Sí. Porque quiere el consenso que no hay, que los otros quieren la interna, pero sin Cristina. El peronismo es un bolonqui importante. Es un bolonqui importante. Creo que tiene que ver con un agotamiento histórico de estos partidos. El radicalismo no hablemos. No, ya implosionó ya hace rato. Es un grupo de punteros en oferta. Un grupo de punteros en oferta, me encantó. Y claro, es así. Y el peronismo tiene una crisis muy seria desde Menem para acá y todo lo demás, que el kirchnerismo trató de darle un reciclaje, pero bueno, tiene contradicciones terribles. Entonces, creo que el Frente de Izquierda tiene un ancho campo si precisa estos conceptos para antes y después de las elecciones y transformar todo el panorama político de nuestra intervención en la lucha popular. Nosotros ahora estamos por un paro activo nacional. Ayer hemos ido, incluso fue el sindicato del neumático que integra la coordinadora clasista, fue a la reunión de Moyano, hizo nuestro planteo de un paro activo de 36 horas. Pensamos que hoy, si hubiera un llamado unificado para ganar la calle contra Macri, podríamos ser millones. Muy bien. Yo lo veo en la vereda, lo veo en la fábrica, lo veo en todos lados. No se aguanta más. Ahora, bueno, tenemos una burocracia sindical que es también un gran tema de lucha del Frente de Izquierda. Néstor, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Siempre tan amable. Al contrario, gracias a ustedes.